¿Qué pasaría si el hombre más rico de la ciudad fuera también el más solitario? Estás a punto de conocer una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre el amor, el dinero y las segundas oportunidades. Marcus Wellington tenía 32 años y un patrimonio que superaba los 100 millones de dólares. Dueño de un imperio tecnológico que había construido desde cero, su nombre aparecía en las portadas de las revistas Forbes y Business Week. Pero detrás de esa fachada de éxito había un vacío que ni en todo su dinero podía llenar. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, rodeado de gente? Marcus vivía esa realidad todos los días. Lo que nadie sabía, ni sus socios, ni su círculo social, ni siquiera la prensa que lo seguía constantemente, es que Marcus guardaba un secreto que lo atormentaba cada noche. A los 32 años, nunca había experimentado el amor verdadero. Toda su fortuna, todo su poder, no habían logrado conquistar lo único que realmente deseaba, una conexión genuina con alguien que lo viera más allá de su cuenta bancaria. Mientras Marcus navegaba por su mundo de lujos y soledad, a 20 minutos de distancia, en un pequeño café del centro de la ciudad, trabajaba Emma. A los 22 años, esta joven mesera conocía un tipo diferente de lucha. Cada día se levantaba antes del amanecer para cuidar a su abuela enferma y luego corría a su trabajo, donde sonreía a clientes desconocidos mientras calculaba mentalmente si le alcanzaría el dinero para los medicamentos de esa semana. Emma vivía en un apartamento de una habitación, donde el papel tapiz se despegaba de las paredes y las ventanas no cerraban bien. Su mundo era tan diferente al de Marcus como la noche del día. Pero ella tenía algo que él envidiaba sin saberlo. Una pureza de corazón que se reflejaba en cada gesto, una inocencia que no había sido corrompida por la amargura de las decepciones. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. El destino tiene maneras muy particulares de unir a las personas más inesperadas. Una tarde lluviosa de octubre, Emma salía del café después de un agotador turno de 12 horas. Había comido apenas una manzana en todo el día porque había dado su almuerzo a un indigente que frecuentaba el lugar. Sus fuerzas estaban al límite, pero su corazón seguía siendo generoso. Marcus, por su parte, conducía por esa misma calle, regresando de otra reunión que había terminado como siempre, con más dinero, pero sintiendo más vacío que antes. Ninguno de los dos sabía que en los próximos segundos sus vidas cambiarían para siempre de la manera más inesperada. Y antes de contarte qué pasó en ese momento que marcó el destino de ambos, necesito hacer una pausa contigo. Si hasta ahora algo de esta historia ha resonado en tu corazón, si has sentido esa soledad de Marcus o has reconocido la fortaleza silenciosa de Emma, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó. ¿Alguna vez has sentido que tienes todo, pero a la vez nada? ¿Has experimentado esa generosidad de espíritu de Emma incluso cuando apenas tienes para sobrevivir? Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada comentario que dejas no solo me llena de motivación para seguir trayendo estas historias, sino que crea una comunidad donde podemos reflexionar juntos sobre las experiencias más profundas del ser humano. Si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube lo recomiende a alguien más que necesite escuchar exactamente esto en este momento de su vida. Y si decides suscribirte, me estarás diciendo que quieres seguir explorando conmigo estas historias que nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos los mismos anhelos fundamentales: amor, conexión y la esperanza de que nuestras heridas pueden sanarse. Ahora, después de esta pequeña pausa llena de gratitud hacia ti, regresemos a ese momento crucial donde los caminos de Marcus y Emma estaban a
punto de cruzarse de la manera más dramática. Lo que pasó a continuación no solo cambió sus vidas, sino que desafió todo lo que creían saber sobre ellos mismos. Emma, agotada por las 12 horas de trabajo sin descanso, sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Sus piernas se debilitaron, la vista se le nubló y en cuestión de segundos perdió el conocimiento justo cuando pisaba la acera mojada. Marcus había salido de su Bentley negro para entrar a la farmacia de la esquina cuando vio a la joven caer. Su instinto no le permitió pensar, solo actuar. En una fracción de segundo logró atraparla justo antes de que su cabeza golpeara contra el concreto. El contacto fue eléctrico. Por primera vez en su vida sostuvo a alguien con una vulnerabilidad tan pura, tan real, que algo dentro de él se removió profundamente. Emma estaba inconsciente, pero su cuerpo se relajó contra el pecho de Marcus de una manera que él nunca había experimentado. No había pretensiones, no había agenda oculta, no había interés en su dinero, solo una joven que había colapsado por agotamiento y desnutrición, murmurando palabras incoherentes sobre medicamentos y facturas médicas para su abuela. Sin dudarlo un segundo, Marcus la levantó en brazos y la llevó directamente a su auto. Durante el trayecto al hospital, Emma entraba y salía de la conciencia murmurando sobre números que no cuadraban, sobre cómo pagaría el tratamiento de la diabetes de su abuela, sobre si tendría suficiente para las pastillas de la presión. Marcus escuchaba cada palabra, cada susurro de preocupación que revelaba un mundo completamente ajeno al suyo. En esos 15 minutos hacia el hospital, la transformación de Marcus comenzó. Por primera vez se enfrentó cara a cara con una realidad que su dinero había mantenido invisible. Aquí tenía en sus brazos a alguien que luchaba todos los días por sobrevivir, que daba todo lo que tenía por cuidar a su familia, que se sacrificaba hasta el punto del colapso. La revelación fue devastadora y hermosa a la vez. Al llegar al hospital, Marcus no se apartó de su lado. Esperó en la sala mientras los médicos la examinaban y cuando finalmente Emma despertó, sus ojos se encontraron con una mirada de preocupación genuina que la desconcertó por completo. No entendía por qué este hombre elegante, evidentemente adinerado, había permanecido allí. Emma intentó levantarse inmediatamente, preocupada por el costo de la atención médica, por las horas de trabajo perdidas, por su abuela que estaría esperándola en casa. Pero Marcus, con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia, la convenció de que se quedara hasta que los médicos confirmaran que estaba bien. Durante esas primeras conversaciones en la habitación del hospital, ambos descubrieron algo inesperado. Marcus había crecido con todos los privilegios imaginables, pero nunca había aprendido a conectar genuinamente con otro ser humano. Su riqueza había sido tanto su bendición como su maldición, atrayendo solo a personas interesadas en su patrimonio. Emma, por su parte, había aprendido a desconfiar de los gestos de generosidad. En su experiencia, siempre había un precio oculto, siempre había expectativas detrás de la ayuda, pero había algo diferente en la manera en que Marcus la miraba, algo que la hacía sentir vista como persona, no como un objeto de caridad. Cuando Emma insistió en pagar la cuenta del hospital, Marcus discretamente ya la había saldado. Cuando ella protestó, él simplemente le dijo que era lo mínimo que podía hacer después de lo que ella había pasado. Fue en ese momento cuando Emma se dio cuenta de que este hombre no era solo adinerado, sino extraordinariamente rico. La brecha entre sus mundos parecía imposible de cruzar, pero el destino había plantado una semilla en ese primer encuentro. Marcus comenzó a visitar el café donde Emma trabajaba, no para conquistarla, sino porque genuinamente quería asegurarse de que estuviera bien. Cada conversación revelaba más capas de sus personalidades, mostrando que debajo de sus diferencias externas compartían algo más profundo.
Si hasta aquí sientes que esta historia está resonando contigo de alguna manera especial, escribe en los comentarios. El destino tiene sus propios planes. La verdad, oculta detrás de su creciente relación, iba mucho más allá de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Cuando Emma finalmente despertó en esa habitación del hospital, lo primero que notó fue el silencio. No el bullicio típico de las salas comunes, sino el silencio suave y costoso de una habitación privada. Sus ojos recorrieron el espacio hasta posarse en Marcus, que dormitaba en una silla junto a su cama, aún vestido con su traje de la reunión de negocios. La confusión se apoderó de ella inmediatamente. ¿Por qué este hombre había permanecido allí toda la noche? ¿Por qué no había simplemente llamado a una ambulancia y seguido su camino? Cuando Marcus despertó y la vio consciente, su rostro se iluminó, con un alivio genuino que Emma no supo cómo interpretar. Su primera reacción fue de pánico por los costos. Emma conocía muy bien los precios de la atención médica, y una habitación privada significaba una deuda que tardaría años en pagar. Intentó levantarse, insistiendo en que necesitaba hablar con administración, que había sido un error, que ella no podía costear ese tipo de lujo. Marcus, con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia física, la tranquilizó, explicando que ya había hablado con los médicos, que todo estaba bajo control. Pero Emma no se calmó hasta que él le prometió que podría arreglar las cosas con el hospital más tarde. Lo que ella no sabía era que Marcus ya había saldado toda la cuenta médica durante la noche. La transformación en la mentalidad de Emma comenzó con pequeños detalles. Marcus le había traído un cambio de ropa limpia, había contactado a su trabajo para explicar su ausencia, e incluso había enviado un mensaje a su abuela para que no se preocupara. Eran gestos que iban más allá de la simple cortesía, gestos que sugerían un nivel de consideración que ella no esperaba de un extraño. Cuando finalmente llegó el momento de las cuentas hospitalarias, la verdad se reveló de manera inevitable. Emma observó cómo Marcus hablaba casualmente con los médicos, cómo el personal lo trataba con una deferencia especial, cómo resolvía problemas con una facilidad que solo el dinero considerable podía proporcionar. La revelación de su identidad fue como un balde de agua fría. Marcus Wellington. Ella había escuchado ese nombre en las noticias, había visto su foto en revistas mientras esperaba en consultorios médicos. Este no era simplemente un hombre rico, era un millonario, de esos que aparecían en las listas de Forbes, de esos cuya fortuna se medía en cientos de millones. El impacto fue devastador para Emma. De repente, todo cobró un sentido completamente diferente. La habitación privada, la atención especial, su presencia allí toda, la noche, todo adquirió un matiz que la hizo sentir pequeña, insignificante, como si fuera parte de algún juego cruel del destino. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida rápidamente por una mezcla de vergüenza y sospecha. ¿Se estaba burlando de ella? ¿Era esto algún tipo de experimento social de los ricos? ¿Cómo era posible que alguien como él estuviera genuinamente interesado en conocer a alguien como ella? Las barreras mentales de Emma se levantaron instantáneamente. Toda su vida había aprendido que las diferencias sociales no eran solo sobre dinero, sino sobre mundos completamente diferentes. Ella vivía preocupándose por centavos. Él probablemente gastaba en una cena lo que ella ganaba en un mes. Marcus, por su parte, observaba cada microexpresión en el rostro de Emma, sintiendo cómo la distancia entre ellos se agrandaba con cada segundo. Podía ver el momento exacto en que ella construía muros emocionales, el instante en que su mirada cálida se volvía cautelosa y distante. Pero había algo en los ojos de Marcus que Emma no podía ignorar completamente. No había condescendencia, no había esa superioridad que había aprendido a reconocer en otros. Había algo más profundo, una vulnerabilidad
que parecía tan real como la suya propia. El viaje de regreso a casa fue tenso. Marcus insistió en llevarla, y Emma aceptó más por agotamiento que por cortesía. Durante esos 20 minutos en el auto, los silencios fueron tan reveladores como las palabras. Ambos sabían que algo había cambiado, que había una conexión inexplicable que trascendía las obvias diferencias entre sus mundos. Cuando llegaron al modesto edificio donde vivía Emma, Marcus no hizo comentarios sobre las escaleras rotas o la pintura descascarada. Simplemente se aseguró de que llegara sana y salva a su puerta. Antes de marcharse, le dejó su tarjeta personal, no la empresarial, y le dijo que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, podía contactarlo. Emma guardó esa tarjeta, pero la decisión de usarla o no se convirtió en una batalla interna que duraría días. La revelación de la verdadera identidad de Marcus había cambiado todo, pero también había despertado algo en ella que no sabía cómo manejar. Lo que pasó en los días siguientes revelaría la verdadera naturaleza de ambos, de maneras que ninguno de los dos esperaba. Marcus desarrolló una rutina que ni él mismo había planeado conscientemente. Cada mañana, en lugar de dirigirse directamente a su oficina, conducía esas 20 cuadras, extra hasta el pequeño café donde Emma trabajaba. Al principio, se decía a sí mismo que solo quería asegurarse de que estuviera bien después del desmayo. Pero la verdad era más compleja. Había algo en la autenticidad de Emma, en la forma en que trataba a cada cliente con la misma cortesía genuina, que contrastaba dramáticamente con las interacciones calculadas de su mundo empresarial. Emma notó sus visitas desde el segundo día. Un hombre en traje de $3,000 pidiendo café americano, simple y sentándose en la mesa del rincón durante exactamente 45 minutos, no pasaba desapercibido. Ella mantenía una distancia profesional, cordial pero cuidadosa, consciente de cada movimiento bajo su mirada atenta. La transformación en la rutina de Marcus era sutil pero significativa. Comenzó a llegar más temprano a esas reuniones matutinas después del café, energizado de una manera que no había experimentado en años. Sus asistentes notaron que parecía menos tenso, más presente en las conversaciones de negocios. Pero detrás de estos encuentros superficiales, Marcus había tomado una decisión que cambiaría todo sin que Emma lo supiera. Durante aquella primera conversación en el hospital, él había escuchado cada palabra que Emma murmuró en su estado semiconsciente. Las preocupaciones sobre las facturas médicas de su abuela, los números que no cuadraban, el miedo constante de no poder cubrir los gastos básicos. Lo que Emma nunca descubrió fue que Marcus había contratado discretamente a un investigador privado, no para espiarla, sino para entender mejor su situación y encontrar maneras de ayudar sin que se sintiera comprometida. Los hallazgos fueron reveladores y desgarradores a la vez. Los bastidores de la vida de Emma mostraban una realidad que Marcus apenas podía comprender. Trabajaba doble turno los fines de semana en otro restaurante, donaba plasma 2 veces por semana para tener dinero extra y había vendido todo lo de valor que poseía para pagar los tratamientos de su abuela diabética. Marcus tomó decisiones que reflejaban una mentalidad completamente nueva para él. En lugar de hacer grandes gestos que pudieran abrumarla o humillarla, optó por ayudas silenciosas y anónimas. El primer gesto fue pagar las facturas médicas pendientes de la abuela de Emma, haciéndolo aparecer como un error administrativo del hospital que les había asignado un descuento especial para pacientes de bajos recursos. La segunda intervención fue más elaborada. Marcus descubrió que Emma estaba atrasada 3 meses en el alquiler y que su casero, aunque comprensivo, no podría esperar mucho más. A través de una serie de transacciones cuidadosamente orquestadas, Marcus compró anónimamente el edificio
y estableció un programa de asistencia comunitaria que cubría retroactivamente los alquileres atrasados de varios residentes, incluida Emma. El impacto de estos gestos en la vida de Emma fue inmediato, pero confuso para ella. De repente, las presiones financieras que la habían asfixiado durante meses comenzaron a aliviarse de maneras que no podía explicar. Su abuela recibía mejor atención médica, las facturas parecían resolverse solas, y por primera vez en años, Emma podía dormir sin despertar cada hora preocupándose por el dinero. Pero Emma no era ingenua. Estas coincidencias demasiado convenientes despertaron sospechas que la llevaron a investigar por su cuenta. Su primera pista fue el cambio en el trato de su casero, quien de repente había pasado de amenazas de desalojo a una amabilidad casi obsequiosa. El viaje de descubrimiento de Emma reveló capas de generosidad que estaban meticulosamente diseñadas para preservar su dignidad. Marcus no había simplemente arrojado dinero a sus problemas. Había creado soluciones sistémicas que beneficiaban a toda la comunidad, convirtiendo su ayuda en parte de algo más grande. La revelación gradual de estos actos cambió la percepción de Emma sobre Marcus. Ya no era simplemente el millonario que había aparecido en su vida por casualidad. Era alguien que había escuchado realmente sus palabras en el hospital, que había entendido sus luchas sin juzgarla y que había encontrado maneras de ayudar que respetaban su independencia y orgullo. Pero esta realización también generó un nuevo tipo de tensión. Emma comenzó a sentirse en deuda de una manera que trascendía lo financiero. Había algo profundamente íntimo en el hecho de que alguien hubiera prestado tanta atención a su vida, hubiera cuidado de sus necesidades de manera tan silenciosa y desinteresada. Marcus, por su parte, encontraba en estos actos de servicio anónimo una satisfacción que nunca había experimentado en sus éxitos empresariales. Por primera vez, su dinero tenía un propósito que iba más allá de generar más dinero. Estaba creando un impacto real en la vida de alguien que realmente lo necesitaba. La dinámica entre ellos cambió sutilmente. Emma comenzó a observar a Marcus con curiosidad renovada, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que trataba al personal del café con respeto genuino, como siempre limpiaba su mesa antes de irse, la manera en que nunca hablaba por teléfono durante su visita, como si esos 45 minutos fueran sagrados. Lo que estaba a punto de suceder llevaría su relación a un territorio completamente diferente, donde ambos tendrían que confrontar verdades sobre sí mismos que habían mantenido ocultas durante años. La revelación llegó una tarde cuando Marcus finalmente reunió el valor para invitar a Emma a cenar. No fue una invitación grandiosa ni extravagante, simplemente una conversación sincera después de semanas de miradas cómplices y sonrisas tímidas. Emma aceptó, pero estableció sus propias condiciones. Nada ostentoso, nada que la hiciera sentir fuera de lugar. Marcus comprendió perfectamente y la sorprendió, sugiriendo un pequeño restaurante italiano que ella había mencionado casualmente semanas atrás como su lugar favorito, uno que había visitado solo una vez en su cumpleaños. La transformación en Marcus durante esa cena fue asombrosa para Emma. Lejos de ser el empresario seguro y calculador que aparecía en las revistas, era torpe de una manera casi adolescente. Sus manos temblaban ligeramente cuando ordenó el vino. Se sonrojó cuando ella lo elogió por recordar su restaurante favorito y derramó agua sobre su costoso traje cuando intentó hacer un gesto explicativo muy animado. Esta vulnerabilidad inesperada desarmó completamente las defensas de Emma. Había estado preparándose para resistir los encantos de un conquistador millonario, pero no para lidiar con la ternura genuina de un hombre que claramente no tenía experiencia navegando el territorio del romance real. Durante esa cena, los bastidores de la vida emocional de Marcus comenzaron a revelarse.
Habló sobre la soledad de crecer como hijo único de padres obsesionados con el trabajo, sobre cómo había canalizado toda su energía en construir su empresa para llenar un vacío que el dinero nunca había logrado satisfacer. Emma, a su vez, comenzó a bajar sus propias barreras. Le habló sobre su abuela, sobre cómo había sido criada por esta mujer extraordinaria después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía 8 años. Le contó sobre los valores que había aprendido, sobre la importancia de la dignidad y el trabajo duro, valores que habían chocado duramente con el descubrimiento de la ayuda anónima de Marcus. Pero cuando la conversación se dirigió hacia temas más personales, Emma construyó muros de manera casi visible. Marcus notó cómo se tensaba cuando él mencionaba relaciones pasadas, cómo desviaba la mirada cuando el tema se acercaba a la intimidad emocional o física. La revelación más impactante vino cuando Marcus confesó que, a pesar de todas las oportunidades que el dinero le había brindado, nunca había tenido una relación verdaderamente seria. Su honesty desarmó a Emma de tal manera que decidió compartir su propia verdad. Ella tampoco había tenido nunca una relación significativa. Esta confesión mutua cambió toda la dinámica entre ellos. De repente, no eran el millonario experimentado y la joven ingenua que todos asumían. Eran dos personas igualmente vulnerables, igualmente inexpertas en los territorios del amor genuino. Emma le explicó que su falta de experiencia romántica no era por falta de oportunidades, sino por algo más profundo. Había algo en su pasado, algo que había construido muros inconscientes alrededor de su corazón y su cuerpo. Especialmente después del día en que se desmayó y él la salvó, había experimentado sensaciones que la habían asustado profundamente. Marcus escuchó sin interrumpir cuando Emma le contó sobre las pesadillas que había tenido después de ese primer contacto físico con él. No eran pesadillas de terror, sino de confusión, de sensaciones que no sabía cómo procesar. Su cuerpo había reaccionado al contacto con Marcus, de maneras que la habían dejado emocionalmente expuesta y asustada. La vulnerabilidad de Emma resonó profundamente en Marcus, quien comenzó a entender que su atracción hacia ella no era solo por su belleza o su autenticidad, sino por el reconocimiento inconsciente de un alma igualmente herida, pero dispuesta a sanar. Durante esa cena, ambos tomaron decisiones cruciales. Marcus decidió ser completamente honesto sobre sus sentimientos y sus miedos. Emma decidió que, por primera vez en su vida, valía la pena arriesgarse a ser vulnerable con alguien. El momento más revelador llegó cuando Marcus intentó tomar la mano de Emma al final de la cena. Ella la retiró instintivamente, pero luego la extendió nuevamente, con sus ojos llenos de lágrimas. Le explicó que su reacción no tenía nada que ver con él personalmente, sino con fantasmas de su pasado que aún no sabía cómo confrontar. Marcus no presionó, no hizo preguntas incómodas. Simplemente asintió con comprensión y le aseguró que no había prisa, que él también estaba aprendiendo a navegar estos territorios desconocidos del corazón. Esa noche marcó un antes y un después en su relación. Ambos habían puesto sus cartas sobre la mesa, habían mostrado sus heridas más profundas y habían encontrado en el otro no a alguien que los juzgara, sino a alguien igualmente imperfecto, igualmente asustado, igualmente esperanzado. El viaje emocional de esa noche los llevó a un entendimiento mutuo que trascendía las diferencias de clase social o experiencias de vida. Habían encontrado en el otro a alguien que comprendía el peso de llevar secretos dolorosos, alguien que sabía lo que significaba estar rodeado de gente, pero sentirse completamente solo. Si has sentido alguna vez esa tensión entre querer conectar y temer ser herido, escribe en los comentarios. La vulnerabilidad es el precio del amor verdadero. Lo que estaba por revelarse sobre los secretos más íntimos de ambos
llevaría su conexión a dimensiones que ninguno de los dos había imaginado posibles. En las semanas que siguieron a esa primera cena, Marcus y Emma establecieron un ritual silencioso que se convirtió en el corazón de su relación. Después del cierre del café, cuando el mundo se aquietaba, se sentaban en el parque frente al trabajo de Emma y hablaban durante horas. Estas conversaciones nocturnas se convirtieron en un espacio sagrado donde ambos podían despojarse de sus máscaras sociales. Emma descubrió que Marcus no solo era virgen físicamente, sino emocionalmente virgen de maneras que ella no había anticipado. Su riqueza había creado un muro invisible entre él y las relaciones auténticas, convirtiendo cada interacción romántica en una transacción sospechosa. Marcus le confesó que había intentado tener relaciones en el pasado, pero inevitablemente las mujeres mostraban más interés en su patrimonio que en él como persona. Había desarrollado un mecanismo de defensa tan refinado que había terminado aislándose completamente del amor genuino. Su virginidad no era producto de la timidez, sino de una desconfianza profunda en las motivaciones humanas. Emma, por su parte, reveló los bastidores de su propia historia. Su virginidad estaba envuelta en capas de trauma que apenas comenzaba a desenmarañar en terapia. Le habló sobre recuerdos fragmentados de su infancia, sobre sensaciones corporales que la llenaban de pánico cuando alguien se acercaba demasiado. El contacto con Marcus durante el desmayo había sido la primera vez en años que su cuerpo no había reaccionado con terror absoluto. La transformación en ambos era evidente para cualquiera que los conociera. Marcus comenzó a tomar decisiones empresariales con una humanidad que antes no poseía, implementando políticas sociales en su empresa que reflejaban los valores que Emma había despertado en él. Emma, por su parte, comenzó a reconstruir su relación con su propio cuerpo, entendiendo que la sanación era posible cuando había alguien dispuesto a caminar ese viaje contigo. Pero esta burbuja de intimidad y crecimiento mutuo no existía en el vacío. El mundo exterior comenzó a tomar nota de la relación entre el magnate tecnológico y la mesera. La presión social se intensificó cuando las primeras fotos aparecieron en redes sociales, imágenes captadas por curiosos que los habían visto juntos en sus caminatas nocturnas. La reacción de la familia de Marcus fue predeciblemente hostil. Sus padres, que habían invertido décadas construyendo una imagen social específica, veían la relación como una amenaza a su estatus. Sus amigos del círculo empresarial no podían entender qué había en Emma que Marcus no pudiera encontrar en mujeres de su nivel social. Los medios sensacionalistas se deleitaron con la historia. El contraste entre sus mundos era demasiado jugoso para ignorarlo. Titulares como El millonario y la Cenicienta y el romance que comenzó con un desmayo aparecían regularmente en tabloides y blogs de chismes. Emma experimentó por primera vez el peso de la atención mediática. Fotógrafos aparecían en su trabajo, reporteros trataban de entrevistarla y su privacidad se evaporó completamente. El café donde trabajaba se llenó de curiosos que no venían por el café, sino para verla a ella. La presión afectó a ambos de maneras diferentes. Marcus, acostumbrado a la atención mediática en el ámbito empresarial, se sintió furioso por la invasión a la privacidad de Emma. Emma, que valoraba profundamente su anonimato, se sintió expuesta y vulnerable de maneras que golpeaban directamente sus traumas pasados. Los amigos de Emma también expresaron preocupaciones, aunque desde una perspectiva completamente diferente. Temían que estuviera siendo usada, que Marcus se cansara de su experimento social y la dejara destrozada. Sus dudas plantaron semillas de inseguridad que Emma luchaba por ignorar. Pero lo que más los unió durante este período de presión externa fue cómo enfrentaron juntos cada desafío. Marcus tomó decisiones legales para proteger la privacidad de Emma,
contratando seguridad discreta y abogados especializados en acoso mediático. Emma, por su parte, mostró una fortaleza que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. El momento decisivo llegó cuando una publicación particularmente cruel sugirió que Marcus estaba experimentando con la pobreza y que Emma era una aprovechada que había fingido su desmayo para atrapar al millonario. El impacto de estas acusaciones fue devastador para ambos, pero especialmente para Emma, quien batalló con dudas sobre la autenticidad de sus propios sentimientos. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas, cuando Emma estaba al borde del colapso emocional, que Marcus tomó una decisión que cambiaría todo. Le propuso que se alejaran de todo, que encontraran un lugar donde pudieran conocerse realmente, sin la presión del mundo exterior. Emma aceptó, pero con una condición que sorprendió a Marcus. Quería que se conocieran completamente, sin secretos, sin áreas prohibidas en sus conversaciones. Si iban a construir algo real, tenía que ser sobre una base de honesty total. Lo que estaba por suceder durante su escape de la presión social revelaría verdades que los transformarían a ambos de maneras que ninguno había anticipado. Marcus tenía una casa en las montañas, un refugio que había comprado años atrás, pero que rara vez visitaba. Era allí donde decidieron huir del escrutinio público, donde pudieron finalmente estar solos, sin cámaras, sin comentarios, sin las expectativas del mundo exterior. Durante esos días en la montaña, la conexión física entre ellos se intensificó de manera natural. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, Marcus tomó la mano de Emma de manera espontánea. Esta vez, ella no la retiró. El contacto se sintió diferente, menos amenazante, más reconfortante. Era como si el ambiente tranquilo hubiera disuelto algunas de las defensas inconscientes de Emma. Esa noche, sentados frente a la chimenea, el momento llegó de manera orgánica. Marcus había estado contándole sobre sus primeros años construyendo la empresa, sobre las noches sin dormir y la soledad que lo consumía. Emma se acercó para consolarlo y cuando sus rostros se encontraron cerca, ambos supieron que era el momento. El primer beso fue tentativo, explorador, lleno de décadas de inexperiencia y miedo mutuo. Pero había algo hermoso en esa torpeza compartida, en esa vulnerabilidad, igual que los conectaba más profundamente que cualquier técnica perfecta. Sin embargo, cuando Marcus intentó profundizar el contacto, algo cambió dramáticamente en Emma. Sus ojos se llenaron de terror, su respiración se aceleró, y de repente estaba reviviendo no el momento presente, sino aquel día cuando se desmayó en sus brazos por primera vez. Las sensaciones del presente se mezclaron con flashbacks confusos que la dejaron desorientada y aterrorizada. Marcus se detuvo inmediatamente, reconociendo las señales de pánico en Emma. La sostuvo a distancia segura, hablándole con voz suave hasta que ella regresó al presente. Fue en ese momento cuando Marcus entendió completamente que el trauma de Emma estaba intrínsecamente conectado con el contacto físico, específicamente con aquel primer día cuando él la había salvado. Emma, entre lágrimas, le explicó que no entendía completamente qué le pasaba, que quería estar cerca de él, que sentía cosas por él que nunca había experimentado, pero que algo en su cuerpo y mente se activaba cada vez que el contacto se intensificaba. Era como si su sistema nervioso la protegiera de algo que su mente consciente no podía recordar completamente. Marcus la escuchó sin juicio, sin frustración, con una paciencia que Emma nunca había experimentado de otra persona. Le aseguró que no había prisa, que estaban en un viaje juntos y que cada paso sería a su ritmo. Durante los días siguientes desarrollaron su propia forma de intimidad, sesiones de conversación profunda donde exploraban no solo sus historias, sino sus sueños, sus miedos más irracionales,
sus fantasías más secretas. Marcus le habló sobre cómo el dinero había corrompido cada relación que había intentado construir. Emma le contó sobre sueños fragmentados que la despertaban sudando, sueños donde manos desconocidas la tocaban de maneras que no podía recordar claramente. Fue durante una de estas conversaciones que Marcus tomó la decisión más impulsiva y significativa de su vida. En lugar de ver los traumas de Emma como obstáculos, los vio como parte de la persona de la que se había enamorado perdidamente. Decidió que quería pasar el resto de su vida ayudándola a sanar, protegiéndola, amándola exactamente como era. Al final de su retiro en la montaña, Marcus la llevó de regreso al lugar exacto donde se habían conocido. Frente al café donde Emma trabajaba, en la misma acera mojada donde ella había colapsado en sus brazos, Marcus se arrodilló y le propuso matrimonio. La propuesta no fue grandiosa ni publicada en redes sociales. No hubo anillo de millones de dólares ni fotografías para revistas. Solo dos personas profundamente heridas que habían encontrado en el otro la posibilidad de sanación y amor genuino. Emma dijo que sí, pero ambos sabían que estaban tomando esta decisión cargando con secretos que aún no habían revelado completamente. Marcus no había confesado toda la extensión de sus acciones para ayudarla financieramente. Emma no había compartido los detalles más oscuros de sus pesadillas y flashbacks. Era una decisión basada en fe mutua, en la confianza de que juntos podrían enfrentar cualquier verdad que emergiera. Pero también era una decisión tomada con la comprensión implícita de que ambos estaban apostando todo al amor, incluso sin conocer completamente todas las cartas que el otro tenía en la mano. La transformación en ambos después del compromiso fue palpable. Marcus comenzó a planear la boda con una meticulosidad que reflejaba no solo su capacidad organizativa empresarial, sino su desesperación por crear para Emma el día perfecto que merecía. Emma, por su parte, comenzó terapia más intensiva, determinada a entender y procesar sus traumas antes del matrimonio. Quería llegar al altar no como una víctima quebrada, sino como una mujer que estaba sanando activamente, que estaba eligiendo conscientemente construir una vida con Marcus. Lo que estaba por suceder durante la preparación de la boda revelaría tanto la belleza como la complejidad de apostar todo al amor cuando aún hay tantas incógnitas por resolver. Los preparativos del matrimonio se convirtieron en un espejo revelador de sus personalidades y orígenes tan diferentes. Marcus, acostumbrado a que cada evento de su vida fuera una declaración de estatus, inicialmente imaginó una boda grandiosa, 500 invitados, orquesta sinfónica, champán de décadas de antigüedad y una recepción en el hotel más exclusivo de la ciudad. Emma escuchó estos planes con creciente ansiedad. Para ella, la idea de una celebración ostentosa era casi tan aterrorizante como sus flashbacks. Había soñado con algo íntimo, una ceremonia pequeña donde pudiera sentirse cómoda y auténtica, rodeada solo de las personas que realmente importaban en sus vidas. La transformación de sus planes de boda se convirtió en una negociación delicada que reflejó su capacidad de compromiso. Marcus fue quien dio el primer paso, reconociendo que su insistencia en una boda grandiosa tenía más que ver con probar algo al mundo que con celebrar su amor. Emma, por su parte, se mostró dispuesta a ceder en algunos aspectos, entendiendo que ciertas tradiciones eran importantes para la familia de Marcus. Durante estos meses de preparación, los bastidores de sus familias respectivas se revelaron completamente. Los padres de Marcus organizaron múltiples reuniones familiares, que eran en realidad interrogatorios apenas disimulados hacia Emma. La madre de Marcus, especialmente, parecía decidida a encontrar fallas en la educación, los modales o el background de Emma. Emma manejó estas situaciones con una gracia que sorprendió incluso a Marcus.
Su abuela había sido una maestra estricta en protocolo social básico, y Emma navegó las cenas familiares tensas con una dignidad tranquila que gradualmente fue ganando el respeto, aunque no necesariamente el afecto, de algunos familiares de Marcus. El impacto emocional de estos encuentros familiares fue significativo para ambos. Marcus comenzó a ver con claridad la superficialidad de muchas de las relaciones en su círculo social, cómo las personas que había considerado amigos íntimos mostraban su verdadera naturaleza cuando su elección de pareja no cumplía con sus expectativas de clase social. Emma, por su parte, experimentó un tipo de estrés completamente nuevo. Estaba constantemente bajo escrutinio, cada palabra analizada, cada gesto juzgado. Sus sesiones de terapia se intensificaron durante este periodo, trabajando no solo con sus traumas originales, sino con la ansiedad nueva que estos preparativos habían despertado. Pero también hubo momentos de belleza inesperada durante este proceso. La abuela de Emma y Marcus desarrollaron una relación extraordinaria. El anciano poder adquisitivo de Marcus le permitió darle a la abuela de Emma los mejores cuidados médicos, mientras que la sabiduría y warmth de ella le dieron a Marcus algo que había extrañado sin saberlo, una figura maternal verdaderamente amorosa. La decisión final sobre el estilo de la boda llegó después de una conversación profunda entre Marcus y Emma una noche. Emma le explicó que no se trataba del dinero o del tamaño, sino de la autenticidad. Quería una celebración donde pudiera ser ella misma, donde no sintiera que estaba actuando un papel que no le correspondía. Marcus finalmente entendió que su deseo de una boda grandiosa había sido más sobre demostrar su valor a un mundo que ya lo había juzgado por estar con Emma, que sobre celebrar genuinamente su amor. Juntos diseñaron una ceremonia que fue un híbrido hermoso, elegante, pero no ostentosa, íntima, pero no insignificante. El día de la boda finalmente llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo que era palpable. La ceremonia se realizó en los jardines de una mansión histórica, un compromiso perfecto entre la grandeza que Marcus había imaginado inicialmente y la intimidad que Emma anhelaba. Los invitados llegaron con curiosidad apenas contenida. Las redes sociales habían estado llenas de especulaciones durante semanas. Muchos venían menos por celebrar el amor de la pareja y más por presenciar este espectáculo social poco común. Emma se veía radiante en un vestido que habían escogido juntos, elegante pero no extravagante. Marcus había insistido en costear todo, pero Emma había participado en cada decisión, asegurándose de que nada se sintiera impuesto o ajeno a su verdadera personalidad. Los murmullos entre los invitados eran audibles. Las familias estaban claramente divididas, cada grupo en su propia sección like si fuera una declaración territorial. Los amigos empresariales de Marcus no ocultaban su desconcierto, mientras que los pocos invitados del lado de Emma se veían intimidados por la grandeza del evento. Marcus, usualmente tan confiado en eventos sociales, se veía visiblemente nervioso. Sus manos temblaban ligeramente cuando se ajustaba la corbata, y su sonrisa parecía más forzada que natural. Emma, quien todos esperaban que estuviera abrumada, mostraba una calma sorprendente, aunque sus ojos revelaban la intensidad de sus emociones. Lo que estaba por suceder durante la ceremonia revelaría verdades que cambiarían para siempre la trayectoria de sus vidas. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, algo mágico sucedió. Toda la tensión, todos los murmullos, toda la presión social que había rodeado a la pareja durante meses, se desvaneció. Era como si de repente solo existieran ellos dos en un espacio sagrado creado por sus propias palabras. Marcus habló primero y su voz temblaba no de nerviosismo, sino de emoción genuina. Sus votos fueron una revelación pública de vulnerabilidad que nadie en esa audiencia había esperado. Habló sobre cómo había vivido 32 años
creyendo que había construido una vida plena, solo para descubrir que había estado construyendo una prisión dorada alrededor de su corazón. Sin mencionar específicamente el desmayo, Marcus habló sobre el momento en que la vida le puso a alguien literalmente en sus brazos, y cómo ese momento había redefinido todo lo que creía saber sobre propósito y conexión humana. Sus palabras crearon un silencio reverente en la audiencia, incluso entre aquellos que habían llegado llenos de escepticismo. Emma, cuando llegó su turno, sorprendió a todos con una fortaleza vocal que contrastaba con la imagen frágil que muchos habían formado de ella. Sus votos fueron una transformación pública de víctima a sobreviviente, de mujer rescatada a compañera igual en el matrimonio. Habló sobre aprender que el verdadero amor no era sobre ser salvada por alguien, sino sobre encontrar a alguien dispuesto a caminar juntos por el territorio difícil de la sanación. Sus referencias sutiles al día que cambió todo resonaron profundamente con Marcus, pero también crearon un entendimiento más profundo en la audiencia sobre la autenticidad de su conexión. El impacto de estos votos fue visible en los rostros de los invitados. Algunos de los familiares más escépticos de Marcus comenzaron a ver a Emma no como una oportunista, sino como una mujer que había encontrado en su hijo algo que ellos mismos habían estado buscando: la capacidad de amar sin condiciones previas. Después de la ceremonia, la recepción mantuvo esa atmósfera de autenticidad emocional que los votos habían creado. La primera parte de la celebración fluyó con una naturalidad que sorprendió incluso a los organizadores del evento, pero fue durante el primer baile que el destino decidió escribir el capítulo más dramático de su historia de amor. Marcus y Emma se movían por la pista con una gracia tímida, ambos conscientes de que todos los ojos estaban sobre ellos, pero perdidos el uno en el otro, de una manera que hizo que el momento se sintiera infinito y íntimo a la vez. Emma se veía radiante, más relajada de lo que había estado en todo el día. Por primera vez, desde que comenzaron los preparativos de la boda, parecía estar completamente presente, completamente ella misma. Marcus la sostenía con una ternura protectora que hablaba de meses de aprender exactamente cómo tocarla para que se sintiera segura. Pero a mitad de la canción, algo cambió. Emma se puso pálida súbitamente. Sus ojos se vidriaron con esa mirada distante que Marcus había aprendido a reconocer. Y antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, sus piernas cedieron. Esta vez, como la primera vez meses atrás, Marcus la atrapó justo antes de que cayera. Pero ahora había una audiencia de 200 personas presenciando este momento de vulnerabilidad absoluta. El paralelo con su primer encuentro no pasó desapercibido para nadie que conociera su historia. Los invitados se levantaron de sus sillas, algunos con genuina preocupación, otros con curiosidad morbosa. Los murmullos se intensificaron. ¿Está bien? ¿Necesita un médico? ¿No es así como se conocieron? ¿Esto es normal para ella? Marcus la cargó con la misma ternura que lo había hecho en esa acera mojada meses atrás, pero esta vez había una certeza en sus movimientos que hablaba de amor profundo, no de instinto caritativo. La llevó hacia una habitación private en la mansión, seguido por un médico que había entre los invitados y por la abuela de Emma. Los invitados se quedaron en el salón, divididos entre respeto por la privacidad de la pareja y curiosidad por entender qué había pasado. Las conversaciones se intensificaron, las teorías se multiplicaron, y algunos comenzaron a cuestionar si había algo que no sabían sobre la salud de Emma. Lo que nadie sabía era que este segundo desmayo no era una coincidencia médica, sino la manifestación física de emociones y memorias que Emma había estado procesando durante meses. El primer desmayo había sido el beginning de su historia de amor.
Este segundo desmayo estaba a punto de convertirse en el catalizador de la revelación más profunda sobre quién era realmente Emma y qué secretos había estado cargando toda su vida. Lo que Marcus estaba por descubrir durante esos momentos críticos en la habitación privada cambiaría no solo su comprensión de Emma, sino su comprensión del amor mismo. Mientras Emma permanecía inconsciente en la cama de la habitación de huéspedes, Marcus se sentó a su lado, sosteniéndole la mano y observando cada respiración como si fuera un ancla a la realidad. Fue entonces cuando la vio, su cartera beige que había caído al suelo cuando la había cargado, abierta, con contenidos desperdigados. Marcus se agachó automáticamente para recoger las cosas, un gesto de cuidado que había repetido docenas de veces en los meses que llevaban juntos. Entre las tarjetas y recibos había un pequeño diario de cuero gastado que nunca había visto antes. Normalmente, Marcus habría respetado su privacidad sin pensarlo dos veces, pero había algo en la forma en que estaba abierto, con páginas que mostraban escritura reciente y urgente, que detuvo su mano. La curiosidad venció a los principios. Marcus se dijo a sí mismo que solo quería entender qué había pasado, que necesitaba saber si había algo médico importante que pudiera ayudarla, pero la verdad era más simple. Estaba aterrorizado y buscaba respuestas en cualquier lugar donde pudiera encontrarlas. Las páginas que leyó transformaron su entendimiento de Emma de maneras que lo dejaron físicamente nauseabundo. La escritura reciente hablaba sobre flashbacks intensos, sobre terapia para procesar traumas de la infancia, sobre técnicas de grounding para manejar episodios disociativos. Pero fueron las entradas más antiguas las que devastaron a Marcus completamente. Emma había documentado meticulosamente sus luchas con el trauma durante años. Había una entrada especialmente detallada sobre el día que se conocieron, donde describía el desmayo no como resultado del agotamiento, sino como un episodio disociativo triggered por el contacto físico con un hombre. Marcus leyó con horror creciente sobre cómo Emma había interpretado inicialmente su reacción a ser salvada por él, cómo se había sentido culpable por no poder explicar por qué su cuerpo había cedido justo en ese momento. El diario revelaba que su virginidad no era una elección o incluso una consecuencia de su pobreza, sino el resultado de un trauma profundo que había bloqueado su capacidad de intimidad física. Las entradas detallaban sesiones de terapia donde Emma exploraba memorias fragmentadas de abuso en su infancia, episodios que había reprimido tan profundamente que apenas emergían en sueños y flashbacks. Marcus leyó sobre cómo los toques del día a día se sentían como amenazas, cómo incluso las caricias más gentiles podían transportarla instantáneamente a un lugar de terror. Lo que más lo impactó fueron las entradas recientes sobre él. Emma había escrito extensamente sobre cómo su gentileza la había confundido inicialmente, porque su sistema nervioso no sabía cómo procesar bondad masculina sin expectativas ocultas. Había documentado cada pequeño progreso en su capacidad de permitir que la tocara, cada victory microscópico. En su Healing Journey, Marcus encontró páginas donde Emma procesaba sus sentimientos sobre los gestos anónimos de ayuda que él había hecho. Había descubierto sus intervenciones financieras meses atrás, pero nunca le había mencionado nada. Sus entradas revelaban una mezcla compleja de gratitud, vergüenza y miedo a confrontarlo porque temía perder la única relación meaningful que había logrado construir. Había una entrada particularmente dolorosa, fechada 2 semanas antes de la boda, donde Emma escribía sobre su terror de que Marcus se sintiera estafado cuando descubriera la extensión de su trauma. Había considerado cancelar la boda, convencida de que él merecía a alguien entero, alguien que pudiera darle la intimidad física que asumía que él esperaba.
Las revelaciones continuaron página tras página. Emma había estado trabajando intensivamente con un terapeuta especializado en trauma sexual, no porque hubiera sido violada por un extraño, sino porque había crecido en un ambiente donde los límites corporales habían sido violados sistemáticamente por alguien en quien debía confiar. Marcus entendió suddenly por qué Emma había reaccionado tan intensamente a ser salvada por él ese primer día. Para alguien cuyo trauma estaba enraizado en la vulnerabilidad y la impotencia física, ser cargada en brazos, while unconscious, había activated every survival instinct que poseía. El impacto de estas revelaciones fue como recibir golpe tras golpe. Marcus se dio cuenta de que durante meses había malinterpretado señales, había asumido timidez donde había trauma complejo, había visto elección donde había habido survival mechanisms desarrollados durante décadas. Pero más que shock o disgusto, Marcus sintió una ola abrumadora de protective amor e incomprensible culpa. Se dio cuenta de que Emma había estado batallando demonios increíbles while simultaneously intentando construir una relación con él, que había estado healing in real time mientras navegaba sus first experiences de amor romántico. Lo que estaba por pasar cuando Emma despertara y descubriera que Marcus había leído su diario más privado, determinaría el destino de su matrimonio antes de que oficialmente hubiera comenzado. Marcus cerró el diario con manos temblorosas justo cuando Emma comenzó a moverse en la cama. Sus párpados se agitaron y lentamente regresó a la conciencia con esa desorientación característica que él ya conocía bien. Emma abrió los ojos e inmediatamente buscó a Marcus, quien estaba sentado junto a la cama con una expresión que ella no pudo interpretar al principio. Fue entonces cuando vio su diario en las manos de él, abierto, con evidencia clara de haber sido leído. El color se drenó completamente de su rostro. La transformación en Emma fue instantánea y devastadora. En cuestión de segundos pasó de la confusión del despertar al terror absoluto de la exposición total. Sus ojos se llenaron de lágrimas no de tristeza, sino de pánico puro. Era como si todos sus peores miedos se hubieran materializado en este momento. Sin decir una palabra, Emma intentó levantarse de la cama, necesitando escapar, necesitando poner distancia entre ella y la mirada de Marcus, que ahora sabía todo. Pero su cuerpo todavía estaba débil del desmayo, y cuando se tambaló, Marcus instintivamente se movió para ayudarla. «No me toques», logró susurrar Emma con una voz quebrada que cortó el aire como un cuchillo. Marcus se detuvo inmediatamente, reconociendo que este era exactamente el tipo de situación que los terapeutas de Emma habían descrito en el diario. Ella estaba reviviendo todas sus sensaciones de vulnerabilidad del primer encuentro, pero magnificadas exponencialmente. Emma logró ponerse de pie y se dirigió hacia la puerta con pasos inestables. Todo su instinto le gritaba que corriera, que huyera antes de ver el rechazo inevitable en los ojos de Marcus. Había pasado meses aterrorizándose con este momento exacto, y ahora estaba viviéndolo en el peor escenario posible. Marcus se paró entre ella y la puerta, pero cuidadosamente, sin bloquear completamente su salida. «Emma, por favor», dijo con una voz más suave que ella jamás había escuchado. «No te vayas, no como nuestra primera noche como esposos». «¿Esposos?». Emma soltó una risa amarga que sonaba más como un sollozo. «Marcus, acabas de leer todo, todo. Sabes exactamente con quién te casaste. Sabes por qué no puedo, por qué nunca podré». Marcus tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de intentar consolarla o minimizar lo que había leído, decidió igualar su vulnerabilidad con la suya propia. «Emma, necesito decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Algo que tampoco está en ningún diario, porque he tenido demasiado miedo de escribirlo». Emma se detuvo, no porque quisiera escuchar, sino porque algo en el tono de Marcus era diferente. No era lástima, no era condescendencia, era terror.
el mismo terror que ella había estado cargando toda su vida. Yo también soy virgen, Emma, pero no por las razones que tú piensas. No porque no haya tenido oportunidades o porque sea tímido. Soy virgen porque cada vez que he estado cerca de una conexión real con alguien, el miedo al rechazo me ha paralizado completamente. La revelación golpeó a Emma como una onda de choque. Ella había asumido tantas cosas sobre Marcus, había proyectado tanto de su propia vergüenza en la relación, que nunca había considerado que él también estaba aterrizado por razones completamente diferentes. Marcus continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando te conocí, sí, al principio pensé que estaba siendo el héroe que salvaba a la damisela en peligro, pero eso duró aproximadamente 5 minutos. Desde esa primera conversación en el hospital, cada día contigo, ha sido sobre descubrir que alguien podía ver más allá de mi dinero y encontrar algo que valiera la pena amar. Emma se volteó para mirarlo completamente, viendo por primera vez la vulnerabilidad absoluta en sus ojos. Marcus, no entiendes. Yo no puedo ser la esposa que necesitas, no puedo darte lo que esperas. ¿Y qué es lo que espero, Emma? Marcus preguntó genuinamente. ¿Espero una mujer perfecta sin trauma? No, porque yo tampoco soy perfecto. ¿Espero intimidad física inmediata? No, porque mi propia virginidad viene de décadas de miedo al rechazo íntimo. El impacto de esta honestidad mutua comenzó a cambiar la dinámica en la habitación. Marcus continuó, leí tu diario, y tienes derecho a estar furiosa conmigo por esa violación de privacidad, pero lo que leí no me horrorizó, me hizo entender por qué te amo tanto. Has sobrevivido cosas increíbles y aún así has encontrado maneras de amar, de cuidar, de conectar. Emma sintió que las paredes que había construido alrededor de este momento comenzaban a agrietarse. Pero Marcus, nunca podré, no sé si alguna vez podré. Emma, mírame, dijo Marcus, esperando hasta que sus ojos se encontraran. No me casé contigo por lo que puedes darme físicamente. Me casé contigo porque eres la primera persona que me ha amado por quien soy realmente, no por lo que poseo. Me casé contigo porque cuando estoy contigo puedo imaginar una vida donde el miedo no dicte mis decisiones. La confrontación emocional había llegado a un punto de quiebre. Emma se dio cuenta de que Marcus no estaba huyendo, no estaba decepcionado, no estaba planeando una anulación. Estaba ahí, tan vulnerable como ella, igualmente aterrorizado, igualmente esperanzado. Si alguna vez has tenido que elegir entre huir de tu vulnerabilidad o enfrentarla con alguien más, escribe en los comentarios. Solo se puede sanar lo que se atreve a revelar. Lo que estaba por suceder entre Marcus y Emma en esos momentos siguientes definiría no solo su noche de bodas, sino toda la arquitectura emocional de su matrimonio. Emma permaneció en silencio por largos minutos, procesando no solo las palabras de Marcus, sino el tono, la autenticidad, la forma en que sus lágrimas parecían tan reales como las de ella. Después de lo que sintió como una eternidad, Emma habló con una voz apenas audible. ¿Por qué leíste mi diario, Marcus? La verdad, no la excusa que me darías a cualquier otra persona. Marcus respiró profundo, reconociendo que este era un momento que requería honestidad absoluta, porque estaba aterrorizado, porque te desmayaste exactamente igual que el día que nos conocimos, y no entendía si era algo médico, algo emocional, o si había algo que no sabía que necesitaba saber para cuidarte mejor. Hizo una pausa antes de continuar. Pero también porque he estado viviendo con el miedo de que hubiera partes de ti que nunca me permitirías conocer. Y cuando vi ese diario abierto, la curiosidad venció al respeto. Fue egoísta, fue una invasión, y no tengo excusa para eso. Emma miró a Marcus durante un largo momento, estudiando su rostro como si estuviera leyendo un mapa emocional que nunca había visto antes. Lentamente, algo en su postura cambió. La repetición del desmayo no. Es coincidencia, ¿verdad?
¿Qué quieres decir? El primer día que nos conocimos, me desmayé porque mi cuerpo tuvo un episodio disociativo cuando un hombre desconocido me tocó. Hoy, me desmayé porque mi cuerpo estaba abrumado por la emoción de finalmente sentirme segura siendo tocada por ti. Los desmayos parecen iguales desde afuera, pero fueron exactamente opuestos en su origen. Marcus sintió como si una pieza crucial del rompecabezas finalmente encajara. Entonces, cuando leí tu diario y entendí tu trauma, no estaba descubriendo por qué no puedes estar conmigo. Estaba descubriendo por qué estar conmigo ha sido tan significativo. Emma asintió, y por primera vez desde que despertó, sus lágrimas eran de algo más complejo que miedo. Marcus, he pasado años creyendo que era rota, que nunca podría tener una relación normal, pero contigo he experimentado cosas que mis terapeutas me dijeron que podrían tomar décadas en desarrollar. ¿Cómo qué? Como sentirme segura siendo vulnerable, como querer ser tocada por alguien, como creer que podría tener una vida donde mi trauma no dictara cada decisión que tomo. Marcus se acercó un paso, lentamente, dándole espacio para retroceder si necesitaba hacerlo. Emma, yo tampoco sé cómo hacer esto. Mi virginidad viene de décadas de proteger mi corazón hasta el punto de la asfixia emocional. Pero lo que sí sé es que quiero aprender contigo. Emma lo estudió, viendo realmente a Marcus por primera vez desde que despertó. No hay presión, no hay expectativas de que tengo que arreglarme para ser una esposa apropiada. La única expectativa que tengo, dijo Marcus con una sonrisa tímida, es que sigamos siendo honestos el uno con el otro. Todo lo demás, podemos figurarlo juntos, a nuestro ritmo. La transformación en Emma fue gradual pero visible. Sus hombros se relajaron, su respiración se normalizó y por primera vez en toda la conversación sostuvo la mirada de Marcus sin desviarse. Marcus, dijo finalmente, decido quedarme. No porque no tengo a dónde ir, sino porque quiero ver qué pasa cuando dos personas deciden enfrentar sus miedos juntos en lugar de huir. El impacto de esas palabras cambió completamente la energía en la habitación. Marcus entendió que Emma no estaba cediendo o resignándose, sino eligiendo activamente construir algo con él. ¿Qué significa eso para esta noche?, preguntó Marcus. ¿Para nuestra noche de bodas, que ya no es lo que ninguno de los dos esperaba? Emma consideró la pregunta seriamente. Significa que tal vez podemos redefinir qué debe ser una noche de bodas. Tal vez puede ser la primera noche donde dos personas se aman completamente tal como son, sin pretender ser algo que no son. Marcus asintió, comprendiendo profundamente. Sin presión de intimidad física, sin presión de perfección, solo nosotros, siendo honestos sobre quiénes somos realmente. Emma dio otro paso hacia él, testando las aguas de su propia comodidad. Y tal vez puede ser la primera noche donde exploramos qué significa intimidad cuando no está definida por expectativas externas, sino por lo que realmente queremos dar y recibir. Marcus extendió su mano, palm up, una invitación sin presión. Emma la miró por un momento. Luego lentamente colocó su mano en la de él. Por primera vez, desde que despertó, sonrió genuinamente. «Vamos a tener que hablar con nuestros huéspedes», dijo Emma finalmente. «Van a estar preocupados». «Podemos hacer eso», concordó Marcus. «Pero después tenemos el resto de nuestras vidas para figurar esto juntos». Lo que sucedería en los meses siguientes demostrarían que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de crecimiento conjunto. Marcus y Emma regresaron juntos al salón de la recepción, donde los invitados esperaban con una mezcla de preocupación y curiosidad apenas contenida. Marcus simplemente explicó que Emma había necesitado un momento para recuperarse, pero que estaban bien, que estaban exactamente donde querían estar. La recepción continuó, pero con una energía diferente. Los invitados notaron algo en la manera en que Marcus y Emma
Se miraban ahora, una intimidad nueva que no había estado presente antes del desmayo. Era como si hubieran regresado como una pareja completamente diferente, más conectada, más auténtica. Cuando finalmente llegó el momento de retirarse, Marcus y Emma fueron a la suite nupcial que él había reservado en el hotel más exclusivo de la ciudad. Pero lo que pasó esa noche redefinió completamente lo que significaba una luna de miel. No hubo presión, no hubo expectativas físicas, no hubo actuaciones basadas en lo que la sociedad decía que debía suceder en una noche de bodas. En lugar de eso, se cambiaron a ropa cómoda y se sentaron en la cama, simplemente hablando. Emma le contó historias de su infancia que nunca había compartido con nadie, no las traumáticas, sino las hermosas. Cómo su abuela le enseñó a cocinar, cómo solía inventar historias para hacer reír a Nida de otros niños, cómo había desarrollado su fortaleza interior. Marcus compartió sus propios recuerdos. La soledad de crecer en una mansión vacía, cómo había encontrado refugio en los números y los negocios, cómo había aprendido a construir muros emocionales tan efectivos que a veces olvidaba que estaban ahí. Hablaron sobre sus sueños para el futuro, no los grandiosos, sino los simples. Marcus quería aprender a cocinar para Emma. Ella quería mostrarle cómo encontrar alegría en las cosas pequeñas. Ambos querían viajar, no a lugares exóticos, sino a lugares que tuvieran significado personal. Cuando finalmente cayeron dormidos, era casi el amanecer. Marcus la abrazó desde atrás, un abrazo protector pero no posesivo, y Emma se sintió más segura y amada de lo que jamás había creído posible. Su intimidad esa noche fue profundamente real, pero no física en el sentido tradicional. Fue la intimidad de dos almas que se habían mostrado completamente desnudas emocionalmente y habían descubierto que eran exactamente lo que el otro necesitaba. En los meses que siguieron, Marcus y Emma construyeron una vida juntos que desafió todas las expectativas convencionales sobre el matrimonio. Asistieron a terapia juntos, algo que inicialmente había sido idea de Emma, pero que Marcus abrazó completamente cuando se dio cuenta del impacto transformador que tenía en su capacidad de comunicarse. Las sesiones de terapia revelaron capas de comprensión sobre ambos. Emma comenzó a entender que sus desmayos en los brazos de Marcus habían sido su cuerpo procesando trauma y sanación simultáneamente. El primer desmayo había sido su sistema nervioso sobrecargado por contacto inesperado con un hombre. El segundo había sido abrumador no por miedo, sino por la emoción de sentirse genuinamente segura y amada. Marcus aprendió que su virginidad no era algo de lo que avergonzarse, sino el resultado de una protección emocional que ya no necesitaba. Aprendió técnicas para manejar su ansiedad social, para distinguir entre relaciones auténticas y transaccionales, para confiar en sus propios instintos sobre las personas. Juntos desarrollaron su propio lenguaje de intimidad, crearon rituales de conexión que no dependían del contacto físico. Conversaciones nocturnas sin dispositivos, caminatas matutinas donde compartían sus preocupaciones del día, momentos de silencio compartido que se sentían más íntimos que palabras. La transformación en su relación física fue gradual, pero profunda. Emma, por primera vez en su vida, comenzó a reclamar su propio cuerpo, a entender que la intimidad física podía ser segura, consensual y hermosa cuando se construía sobre una base de confianza absoluta. Marcus aprendió que la verdadera masculinidad no se trataba de tomar o conquistar, sino de crear espacios seguros, de escuchar sin juzgar, de estar presente sin expectativas. Su riqueza encontró un propósito más profundo cuando comenzó a financiar terapia para sobrevivientes de trauma, inspirado por el Journey de Emma.
6 meses después de su boda, cuando finalmente llegó el momento de consumar físicamente su matrimonio, no fue porque sentían que debían hacerlo, sino porque ambos habían sanado lo suficiente como para querer compartir esa intimidad. Fue hermoso, porque fue elegido, no impuesto. Fue perfecto porque fue imperfecto. Fue significativo porque había sido construido sobre meses de comprensión mutua. Lo que Marcus y Emma descubrieron en su journey juntos tiene lecciones profundas para cualquiera que haya luchado con vulnerabilidad, trauma o simplemente con la presión de conformarse a normas románticas que no se sienten auténticas. Un año después de su boda, los cambios en ambos eran tan profundos que las personas que los conocían apenas los reconocían. Marcus había comenzado una transformación radical en cómo usaba su fortuna. Ya no se trataba simplemente de generar más dinero o de mostrar su éxito a través de adquisiciones ostentosas. Había establecido una fundación especializada en financiar centros de salud mental, específicamente enfocados en trauma infantil y terapia para sobrevivientes de abuso. Pero lo que hacía diferente a esta fundación era el nivel de involucramiento personal de Marcus. No era simplemente un donante que escribía cheques desde la distancia. Él visitaba los centros, hablaba con los terapeutas, entendía las metodologías y se aseguraba de que cada paciente tuviera acceso a la mejor atención posible, independientemente de su situación económica. El impacto de ver a Emma trabajar en su propia sanación había abierto los ojos de Marcus a una realidad que su privilegio anterior había mantenido invisible. Millones de personas vivían con trauma no procesado simplemente porque no podían costear el tratamiento adecuado. Su empresa tecnológica desarrolló una aplicación gratuita que conectaba a sobrevivientes de trauma con recursos locales y terapeutas pro bono. Emma, por su parte, había encontrado su vocación de manera completamente inesperada. Comenzó como voluntaria en un centro para mujeres víctimas de violencia doméstica, simplemente queriendo retribuir algo del apoyo que había recibido. Pero rápidamente se convirtió en una de las consejeras más efectivas del centro. Su propia experiencia navegando trauma, combinada con su journey de sanación junto a Marcus, le daba una perspectiva única que era invaluable para otras mujeres. Emma no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Podía sentarse con una mujer que acababa de salir de una situación de abuso y decir genuinamente: «Sé exactamente cómo te sientes y también sé que es posible sanar». Los bastidores de su trabajo revelaban una Emma completamente transformada. La mujer tímida y frágil que se había desmayado en una acera había evolucionado hacia alguien con una fortaleza inquebrantable, pero también con una compasión profunda que solo puede venir de haber atravesado la oscuridad y encontrado la luz. Emma había desarrollado un programa innovador en el centro que combinaba terapia tradicional con educación financiera y planeación de vida práctica. Entendía que la sanación emocional iba de la mano con la independencia práctica y ayudaba a las mujeres no solo a procesar su trauma, sino a construir las herramientas para crear vidas autónomas y empoderadas. La revelación más hermosa había sido descubrir que Marcus y Emma no eran simplemente compatibles a pesar de sus traumas, sino que habían encontrado maneras de convertir sus heridas en fuentes de fortaleza y servicio hacia otros. Su matrimonio se había convertido en un ejemplo viviente de que es posible construir amor duradero sobre una base de honestidad radical y paciencia mutua. Marcus había empezado a hablar públicamente sobre salud mental, usando su plataforma como CEO exitoso para normalizar conversaciones sobre trauma, terapia y vulnerabilidad masculina. Era inusual ver a un millonario tecnológico hablando abiertamente sobre virginidad, ansiedad social y la
Importancia de pedir ayuda profesional. Emma había comenzado a escribir sobre su experiencia, no como víctima, sino como sobreviviente y líder. Sus artículos sobre trauma, sanación y redefinir la intimidad en relaciones habían resonado con miles de mujeres que se sentían identificadas con su historia. Juntos habían creado una nueva narrativa sobre lo que podía ser un matrimonio. No una fusión de dos medias naranjas esperando ser completadas, sino una alianza de dos personas completas eligiendo crecer juntas, sanar juntas y servir juntas. Su trabajo conjunto había tomado formas creativas e inesperadas. Marcus financiaba los programas que Emma diseñaba. Emma traía perspectiva humana a las iniciativas filantrópicas de Marcus. Juntos habían creado espacios donde la sanación era posible para personas que, como ellos, habían pensado que estaban demasiado rotas para ser amadas o para amar completamente. La verdad oculta que habían descubierto era que el amor más profundo no viene de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien dispuesto a ser imperfecto junto a ti, alguien dispuesto a crecer contigo a través de las partes difíciles. Alguien que ve tus heridas no como defectos, sino como mapas de tu fortaleza. Lo que Marcus y Emma habían aprendido tenía el poder de cambiar las percepciones sobre el trauma, la sanación y lo que significa construir un matrimonio auténtico. Un año después de su boda, cuando finalmente llegó el momento de intimidad física completa, entre ellos, no fue porque sintieran que era algo pendiente o porque alguien los presionara. Había surgido de manera tan natural como respirar, como una extensión orgánica de la conexión emocional profunda que habían cultivado durante meses. Emma a menudo reflexionaba sobre la ironía hermosa de su situación. Durante años, había temido que su virginidad y su trauma la harían inadecuada para cualquier hombre. Había creído que necesitaba arreglarse antes de merecer amor. Pero Marcus había demostrado exactamente lo contrario. La había amado precisamente como era, heridas incluidas, y juntos habían descubierto que la sanación no era un prerequisito para el amor, sino un regalo que el amor auténtico ofrecía. Marcus, por su parte, había descubierto que su propia virginidad no era una fuente de vergüenza, sino un regalo que había estado guardando inconscientemente para la persona correcta. No había sido falta de oportunidades lo que lo había mantenido célibe, sino un instinto profundo de que la intimidad física sin conexión emocional genuina sería vacía para él. La revelación más profunda que habían compartido no era sexual, sino existencial. Ambos habían aprendido que los secretos que más nos avergüenzan son frecuentemente los que nos hacen más humanos y conectables con otros. Las partes de nosotros que creemos que nos descalifican para el amor son exactamente las partes que cuando se comparten con la persona correcta crean la conexión más profunda posible. Emma solía contarle a las mujeres en su centro que la vergüenza de nuestros secretos más profundos viene de sostenerlos solos. Cuando encontramos a alguien seguro con quien compartirlos, esos secretos pierden su poder destructivo y se convierten en puentes hacia una intimidad que no sabíamos que era posible. Marcus había integrado esta sabiduría en su acercamiento a los negocios también. Había comenzado a ser más vulnerable en sus interacciones profesionales, admitiendo cuando no sabía algo, pidiendo ayuda, cuando la necesitaba, y creando espacios en su empresa donde otros pudieran hacer lo mismo sin temor al juicio o la retaliación. Juntos habían descubierto que el amor maduro no es sobre encontrar a alguien que nos evite enfrentar nuestras propias limitaciones, sino sobre encontrar a alguien que nos inspire a superarlas. No se trataba de encontrar a alguien que nos completara, sino a alguien con quien pudiéramos crecer hacia versiones más completas de nosotros mismos. La transformación, en su
Relación había sido gradual pero profunda. Habían aprendido que la intimidad verdadera no se mide por el contacto físico, sino por el nivel de honestidad emocional que pueden sostener juntos. Habían construido un tipo de cercanía que muchas parejas físicamente activas nunca experimentan porque habían tenido que crear intimidad consciente e intencionalmente. Los bastidores de cómo navegaban conflictos ahora eran completamente diferentes a cualquier relación que hubieran visto modelada anteriormente. Cuando surgían desacuerdos, no gritaban ni se cerraban emocionalmente. En su lugar, habían desarrollado protocolos para manejar disparadores emocionales, técnicas para comunicar necesidades sin culpar y estrategias para crear espacios seguros donde ambos pudieran ser vulnerables sin convertirse en víctimas. Emma había escrito en su diario recientemente sobre cómo la palabra disfuncional ya no se sentía aplicable a su relación. Habían creado su propia definición de funcionalidad basada en honestidad radical, comunicación consciente y apoyo mutuo incondicional, en lugar de adherirse a normas sociales que nunca habían tenido sentido para ninguno de los dos. Marcus había llegado a entender que su riqueza anterior había sido una forma de trauma compensatorio. Había acumulado dinero y poder para sentirse seguro en un mundo que percibía como amenazante. Pero con Emma había descubierto una seguridad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. La seguridad de ser completamente conocido y aún así completamente amado. Habían desarrollado rituales diarios que fortalecían su conexión, meditaciones matutinas juntos, caminatas nocturnas sin teléfonos, sesiones semanales donde revisaban sus experiencias emocionales sin juicio mutuo. Estos rituales no eran obligaciones, sino cimientos conscientes para el tipo de relación que querían construir. Su historia había comenzado con un desmayo físico, pero había florecido en un despertar emocional mutuo. Habían aprendido que las mejores relaciones no son las que se construyen sobre compatibilidad perfecta, sino sobre voluntad mutua de crecer, sanar y evolucionar juntos. Si has aprendido que las relaciones más profundas nacen de la honestidad radical y la aceptación mutua, escribe en los comentarios. El amor real abraza todas nuestras partes, incluso las rotas. Lo que Marcus y Emma representan ahora va más allá de una historia de amor personal. Se ha convertido en un mensaje de esperanza para cualquiera que haya creído que sus heridas los descalifican para el amor verdadero. Cuando reflexionan sobre su historia, ambos coinciden en que hay algo profundamente significativo en los dos desmayos que marcaron el beginning y el momento decisivo de su relación. El primer desmayo había sido el cuerpo de Emma gritando que no podía manejar más trauma, más estrés, más supervivencia en solitario. Ese día, el universo literalmente la había puesto en los brazos de alguien que no solo podía sostenerla físicamente, sino que tendría la paciencia emocional para sostener todas las partes complicadas de ella. El segundo desmayo había sido su cuerpo, rindiéndose a una realidad completamente opuesta. Por primera vez en su vida, Emma había sentido tanta seguridad y amor que sus defensas habían cedido no por terror, sino por alivio. Era como si su sistema nervioso finalmente hubiera encontrado un lugar donde podía relajarse completamente. Marcus solía bromear que había sido el salvador menos calificado del planeta para rescatar a alguien con trauma. Él mismo estaba lidiando con décadas de aislamiento emocional, vergüenza por su inexperiencia y terror al rechazo. Pero tal vez esas cualidades lo habían convertido en exactamente la persona que Emma necesitaba. Alguien que no tenía agenda oculta, alguien igual de vulnerable, alguien que no la presionaría porque él mismo tenía miedo de la intimidad. La transformación en ambos había sido tan gradual que a veces no se daban cuenta hasta que miraban hacia atrás.
Emma ahora podía abrazar a Marcus sin tener flashbacks, podía dormir profundamente sin pesadillas, podía sentir su propio cuerpo como algo que le pertenecía, algo hermoso y fuerte, no como un territorio que había sido violado. Marcus había desarrollado una inteligencia emocional que nunca supo que poseía. Podía leer las microexpresiones de Emma, anticipar sus necesidades sin invadirlas, crear espacios seguros intuitivamente. Su empresa ahora era conocida tanto por su éxito financiero como por ser un lugar donde las personas podían traer su humanidad completa al trabajo. Los bastidores de su vida diaria parecían ordinarios desde afuera, pero estaban llenos de momentos de significado profundo. Emma había aprendido a pedir lo que necesitaba sin vergüenza. Marcus había aprendido a ofrecer apoyo sin intentar arreglar todo. Juntos habían creado un espacio donde la vulnerabilidad era fortaleza, donde la honestidad sobre las limitaciones creaba más intimidad que cualquier pretensión de perfección. Su historia había comenzado a inspirar a otros de maneras que nunca habían anticipado. Parejas que luchaban con trauma o simplemente con la presión de conformarse a expectativas románticas y reales, los contactaban para pedirles consejo. Marcus y Emma habían comenzado a ofrecer talleres sobre intimidad consciente y construcción de relaciones trauma informadas. Lo que más sorprendía a las personas que los conocían ahora era la alegría genuina que irradiaban. No era la felicidad forzada de personas fingiendo que todo está perfecto, sino la alegría profunda que viene de ser conocido completamente y amado exactamente como eres. Emma había escrito recientemente en su diario que el amor verdadero no es encontrar a tu otra mitad, sino encontrar a alguien que te inspire a convertirte en la versión más completa de ti mismo. Marcus había reflexionado que la riqueza real no se cuenta en números bancarios, sino en la capacidad de crear seguridad emocional para alguien más. Su marriage había redefinido éxito para ambos. Ya no se trataba de logros externos o de cumplir con expectativas sociales. Se trataba de despertar cada día eligiendo crecer juntos, de enfrentar challenges como un equipo, de celebrar no solo los momentos grandes, sino los pequeños momentos de conexión diaria. El impacto de su historia alcanzaba círculos cada vez más amplios. La fundación de Marcus había ayudado a miles de personas a acceder a terapia trauma informada. El centro donde trabajaba Emma había desarrollado nuevos programas basados en su approach de combinar sanación emocional con empoderamiento práctico. Cuando la gente les preguntaba si creían en el destino, Marcus y Emma intercambiaban esa mirada que solo las parejas verdaderamente conectadas comparten. Habían llegado a entender que tal vez el destino no es una fuerza externa que controla nuestras vidas, sino la capacidad del universo de crear encuentros entre personas que están listas para sanar juntas. Si crees que a veces los encuentros más inesperados son exactamente lo que necesitamos, escribe en los comentarios. El universo tiene su propia sabiduría sobre el timing perfecto. La pregunta que queda es, ¿fue casualidad o había algo más grande orquestando estos encuentros aparentemente fortuitos? Marcus y Emma no tienen una respuesta definitiva, pero han aprendido que quizás la verdadera magia no está en entender el porqué, sino en reconocer el regalo cuando llega y tener el valor de recibirlo. Su historia demuestra que a veces el universo nos pone en los brazos correctos en el momento exacto que necesitamos ser rescatados. Pero más importante aún, nos enseña que el verdadero rescate no viene de afuera, sino de encontrar a alguien dispuesto a caminar junto a nosotros mientras nos rescatamos a nosotros mismos. El amor de Marcus y Emma